Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo muera en nuestros corazones. Doy la bienvenida a nuestros amigos que están en este lugar. Me lleno de gozo porque veo de que hay muchas visitas. Eso se pudo observar en el llamado que hizo el pastor. Así que la gloria sea para nuestro Dios. Cuando veo personas que están aceptando el llamado de Cristo, eso significa que todavía hay misericordia sobre este planeta. Dios está llamando a sus hijos para que sean sellados con la verdad. Así que, hermanos, doy gloria a nuestro Dios porque también Él me ha permitido poder estar aquí en este lugar para poder enseñarles lo que dice Dios a través de su palabra. Quiero decirles, hermanos, que esta semana he estado súper enfermo, que ni tan siquiera podía hablar. Tenía una súper infección en los pulmones, tremendo. Y me llenó de impacto ver la cantidad de hermanos que estaban orando para que yo me curara. Y milagrosamente desapareció la infección. Me entraban audios de hermanos que me mandaban que estaban orando por mí, hacían oraciones y me mandaban los audios. Así que, hermanos, la gloria sea para nuestro Dios porque estoy aquí sano de mi garganta para poder predicar la palabra de Dios. Para los hermanos que van a ver este video en mi canal que se llama Apología Adventista, quiero decirles, hermanos, de que Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Él sabe que lo que hago, lo hago por amor. Estoy aquí, hermano, por amor. Este mensaje lo predico porque amo este mensaje. Yo no estoy aquí por ganancias. A mí nadie me paga por hacer esto. Estoy aquí porque amo este mensaje y me gusta poner a la orden de Dios y de la iglesia el don que Dios me ha dado y el don de la enseñanza. Así que, hermanos, quiero decirles de entrada que ustedes son bendecidos por este tema que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué decimos bendecidos, hermano? Porque estos temas casi no se predican en los púlpitos adventistas. Y es necesario que como iglesia conozcamos estos mensajes. Mensajes de vida o muerte. Así que, hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Así que vamos a venir de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tu amor es para siempre y tu misericordia es para la eternidad. Gracias porque permitiste que tus hijos, la iglesia adventista del séptimo día de Río de Agua Viva, estén reunidos aquí con nuestros hermanos y amigos para poder escuchar este mensaje. Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, ya que Él es el autor de la verdad y nos guía a la verdad, nos convence de pecado, justicia y de juicio. Santifica nuestro intelecto y nuestro corazón con tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, quiero que se concentren porque vamos a tener una clase sólida sobre doctrina. Hermanos, ¿por qué estamos muriendo espiritualmente como iglesia? ¿Cuándo es que a una persona le da anemia? Cuando no se está alimentando correctamente, la persona sufre de anemia. Así que, hermanos, es bien importante que como pueblo de Dios nosotros nos nutramos con pan del cielo, alimento sólido, para que no seamos anémicos espirituales. Es interesante, hermanos, lo siguiente que voy a decir. En una iglesia de mi distrito, digo así de mi distrito porque es donde hay la zona donde yo me congrego, surgió un problema con el grupo disidente de lavar el pastor. Grupos que se dedican a desmantelar iglesias adventistas y meter cizaña, otras creencias.
Y resulta que una iglesia lo que hizo es cerrarle la puerta a estas personas para que no entraran. Y a la hora de estar dando el culto, la iglesia estaba cerrada, parecía una cárcel. Y como estas personas son tan necias que allá afuera, en el sol y en el polvo, se arrodillaban. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si usted quiere dar un mal testimonio a la sociedad, haga esto. Ciérrele la puerta a un grupo de hermanos. Va a dar un gran mal testimonio, que cuando vaya a dar un estudio bíblico se le va a caer la cara. ¿Saben qué va a decir la gente? Ni ustedes mismos se quieren. ¿Y cómo van a andar ustedes amando a otra persona? ¡Qué vergüenza! Y llegó un extremo que los dirigentes de esta iglesia hacían los cultos en sábado a las 5 de la mañana. Y a esa hora también llegaban los de la hora del pastor, allá a la calle. ¡Qué tremendo, hermano! La iglesia se dividió y se llevaron como a la mitad de la iglesia. La iglesia quedó vacía. Tremendo, hermano. ¿Por qué digo esto, hermanos? Y quiero que escuche bien, dirigente de iglesia y hermano de iglesia. La mejor forma para cuidar la iglesia no es esa. ¿Saben cuál es? Es de que usted nutra a su iglesia y que conozca la sana doctrina para que la iglesia se defienda. ¿Oyeron cómo dije? Qué barbaridad cerrarle la puerta a las personas. Entren aquí. ¿Saben que a la Esperanza llegaron? Le dimos la bienvenida. Entren. Ajá, ¿qué quieren? Y empezaron a dar una literatura, unos libritos con cizaña. Y se los sacamos para afuera a platicar con ellos. Y nosotros fuimos claros, aquí la iglesia conoce la doctrina, la iglesia de la Esperanza, no por vanagloria. La iglesia adventista de la Esperanza, hermano, allí hay hermanos que conocen el mensaje y están dispuestos a debatir con cualquiera. En la iglesia de la Esperanza, porque allí, hermanos, todos los sábados va a haber alimento sólido en la iglesia de la Esperanza, en los púlpitos. O sea que los hermanos están seguros en lo que han creído. Esa es la mejor forma para cuidar la iglesia. La misma iglesia saca a este grupo de personas sin necesidad de cerrar la puerta. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Qué vergüenza cerrar la puerta a las personas. Y esto lo digo a los ancianos que me van a ver en el video. Si su iglesia está pasando por esto, hermanos, y hacen eso, eso es lo peor que pueden hacer para destruir la obra en una iglesia. La mejor forma para cuidar la iglesia, la Biblia enseña que hay que instruir a la iglesia con la sana doctrina para que la misma iglesia saque a los falsos maestros. Les voy a poner un ejemplo, algo mundano. Cuando un hombre cela a su mujer, ¿por qué la cela? ¿Es porque padece de un trastorno mental o porque algo le vio y siente desconfianza? Pero si usted está seguro de lo que tiene, no importa dónde va a estar usted. ¿Usted está qué? Confiado, porque sabe lo que tiene. ¿Sí o no? ¿Cuándo es que un gallo se pasa para donde el vecino? Cuando se le están acabando la gallina. ¿Sí? Ejemplos mundanos, pero que eso no eran verdad. Cuando un gallo se pasa por donde el vecino es que se está quedando sin gallina. ¿Ah? Y va a buscar una gallina. Si tenemos una iglesia bien instruida, bien nutrida en el mensaje, no importa quién pueda venir aquí a la iglesia, nosotros conocemos lo que creemos. La pregunta es, ¿usted está seguro en lo que cree? ¿Usted está capacitado para poder darle un estudio bíblico a un pentecostal o un testigo de Jehová? ¿Está capacitado usted para tener una charla bíblicamente con Luis Toro
el que tuerce la Biblia mejor que nadie. Estudiamos. Y van a disculpar que sea así directo, hermano. No estamos estudiando como iglesia. Nos hemos conformado solamente a predicar sermones light a la iglesia, sermones tipo pentecostales. No hay mensajes sólidos en los púlpitos adventistas. ¿Cómo los hermanos van a poder sacar a los de lavar el pastor con la Biblia? Entonces, como no hay otra alternativa, se les cierra la puerta. Mal testimonio. Y saben, hermano, la gente en esa iglesia, cuando iban pasando, la gente de ahí de la comunidad, veían ese choque, la gente le habían cerrado la puerta y arrodillándose en el polvo, en gran solazo. Qué vergüenza. Y la gente de la comunidad, qué vergüenza, hermano. Métodos incorrectos para defender la verdad. Satánico. Pero mi pueblo se perdió por falta de ¿qué? Liderazgo malo que tenemos. Y saben que fui a esa iglesia a predicar y les dije, ¿saben quiénes son los culpables de que la iglesia esté así? Se fueron todos, porque la vara del pastor se los arrastró. ¿Saben quiénes son los culpables? Yo les dije a los ancianos, ustedes, para que la iglesia esté así. Y saben que a los hermanos no les gustó que yo les dijera eso en la cara. Ustedes son los culpables que la iglesia se haya desbaratado. ¿Saben por qué les dije? Porque ustedes a la iglesia, en lugar de estarle dando zacate verde, le están dando zacate seco. Jamás me volvieron a invitar a esa iglesia porque dije eso. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los culpables de que la iglesia esté muerta? Los líderes. Si tenemos un mal liderazgo, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar? También. Si la cabeza está enferma, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Y no se enojen, hermanos, esta es una realidad. Váyanse a la Biblia, esto es una realidad. Por eso es que los líderes de las iglesias locales deben de estar buscando la forma cómo cuidar al rebaño, cómo cuidar la iglesia, haciendo campañas evangelísticas, haciendo seminarios doctrinales, enseñándole a la iglesia nuestra doctrina, nuestras creencias, reforzando a la iglesia con nuestras creencias y doctrinas. Porque de lo contrario, hermanos, vamos a ser arrastrados por errores doctrinales. Tremendo, hermano. ¿Por qué he dicho esta introducción? La iglesia adventista, hermanos, está siendo atacada, como siempre lo ha sucedido, con la doctrina y el mensaje. ¿Saben cuál doctrina el diablo odia más de la iglesia adventista? La doctrina y creencia del santuario. El diablo odia esta creencia distintiva de la iglesia adventista, la doctrina del santuario. ¿Por qué razón el diablo odia esta creencia? Porque en el santuario están contenidas todas las verdades bíblicas, generales y distintivas del pueblo adventista en el santuario. Por eso es que el diablo odia esta creencia, porque esta creencia representa el plan de salvación. El santuario es los símbolos y tipos como Dios resuelve el problema del pecado y lo hace a través del santuario. ¿Saben algo interesante? Que nosotros podemos compartir muchas creencias y doctrinas con otras comunidades religiosas. Eso se le conoce como doctrinas generales. La mayoría de cristianos creemos de que la Biblia es palabra de Dios. Eso lo creen que testigos de Jehová, católicos, pentecostales, mormones, etc. La mayoría de cristianos, incluyendo los adventistas, creemos de que solamente en Jesús hay salvación. Lo creemos. La mayoría de cristianos creen de que Jesús murió y resucitó. Eso lo compartimos también nosotros. Son creencias generales. La mayoría de cristianos creen de que hay que orar la oración. Eso lo creen los testigos de Jehová, los pentecostales, aún hasta los católicos. Pero hay doctrinas distintivas y peculiares del pueblo adventista
que están especialmente contenidas en el lugar santísimo del santuario. Y son como, por ejemplo, el estado de los muertos, la ley de Dios, la reforma pro salud, la segunda venida de Cristo, que está en contraste con el rapto secreto. O sea, vemos de que aunque tengamos doctrinas generales que compartimos con otras iglesias, en el santuario vemos también doctrinas peculiares y distintivas que solamente profesa el pueblo de Dios adventista del séptimo día. El diablo odia esta creencia de la iglesia adventista, la doctrina del santuario. Es interesante, hermanos, que en el año de 1979 se levantó un erudito llamado Desmond Ford. ¿Cuántos han oído hablar de ese famoso erudito? Los adventistas de Hueso Colorado saben quién es Desmond Ford. Es un famoso erudito que ya murió, pero su legado existe hoy y que muchos adventistas están sacando a relucir. Desmond Ford fue un erudito adventista que cayó en apostasía. Este erudito escribió un documento de 1000 páginas y este documento era para contrarrestar la teología adventista del santuario y el juicio investigador. La apostasía se levanta, hermanos, desde adentro. Un apóstata no le podemos decir al católico ni al protestante. Como sistemas son sistemas apóstatas, pero un apóstata bíblicamente es aquel que ha abandonado la verdad, estuvo en ella y la abandonó. Eso es un apóstata. ¿Me doy a explicar, hermano? Desmond Ford, en su documento, noten que es un erudito muy renombrado, muy famoso en la iglesia adventista, se levantó contrarrestando la doctrina del santuario, especialmente el juicio investigador. En el año de 1980, la iglesia adventista le suspendió sus credenciales. Desmond Ford murió el 11 de marzo del 2019, pero su legado sigue propagándose hoy por todos lados. Hay adventistas del séptimo día que están leyendo la literatura de Desmond Ford y están siendo minados y negando la doctrina del santuario. Quise traer este tema, hermanos, porque Satanás hoy más que nunca está atacando al pueblo adventista con esta doctrina, la doctrina del santuario. Desmond Ford fue un agente de Satanás para atacar esta doctrina tan importante del pueblo adventista. Y saben algo interesante, en este documento Desmond Ford, este erudito, sostenía de que es imposible que exista un juicio investigador. Desmond Ford, en su documento de 1000 páginas, negaba la inspiración de Elena de White. Tremendo. O sea que cuando la apostasía viene a un miembro de iglesia aceptando un error, eso lo lleva a aceptar otros errores. Desmond Ford decía que ese cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8 no es el papado como lo enseña la iglesia adventista, sino que es Antíoco Epífanes. O sea que Desmond Ford, en su documento de 1000 páginas, le dio un vuelco a la teología adventista del santuario. Atacó el principio día por año, un documento de 1000 páginas que se le presentó a la iglesia, al foro adventista en esa época, y la iglesia examinó sus puntos y la iglesia adventista en el año de 1980 suspendió sus credenciales, o sea que no se le dejó ya que sea un erudito o un pastor. Es tremendo, hermanos, como muchos hermanos están leyendo esa clase de literatura y hoy están negando que exista un santuario celestial.
Y quiero decirles algo, hermanos, muy importante. Satanás puede minar nuestra mente con lo que estamos leyendo. Yo puedo leer cualquier literatura porque estoy seguro en lo que creo. Pero si usted no está seguro en lo que cree, tenga cuidado con lo que está leyendo. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Ahora, en esto que resta, vamos a refutar un punto que dice Desmond Force en su libro. Desmond Force dice de que la Biblia no habla de ningún juicio investigador. La Iglesia Adventista sostiene de que antes de que Cristo venga por segunda vez, antes, en el cielo va a haber un juicio preadvenimiento. La Iglesia Adventista le conoce a eso como el juicio investigador. En efecto, el conflicto de los siglos tiene un capítulo que se llama el juicio investigador. ¿Cuántos han leído ese capítulo en el libro Conflicto de los Siglos? Se lo recomiendo. Ahora, es interesante, hermanos, que Desmond Force dice, porque él lo que atacó primordialmente fue el juicio investigador en este documento de 1000 páginas. Y quiero, hermanos, que pongamos la plataforma para ver. Vamos a tener una clase. ¿Cuántos han traído su Biblia, hermanos? ¿Tienen su Biblia aquí? Vamos a comer comida sólida. ¿Sí? Bíblicamente, en el cielo hay un santuario simbólico o literal. Una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, hermano. Y quiero decirles algo importante, hermano. Una persona, no importa cuán hermoso hable, usted tiene que estar seguro que lo que está diciendo esa persona lo dice el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? ¿Hacen ustedes eso? Cuando el hermano Rafael Díaz viene a predicar aquí en el púlpito, ¿hacen ustedes eso? ¿Lo van siguiendo a él? ¿O solamente creen lo que el hermano Rafael viene a decirles aquí? No me crean todo lo que digo, puedo venirles a mentir. Así que vayan siguiéndome. ¿Qué dice Éxodo 25, 8 y 9? Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo. Dios le dice a Moisés: hazme un santuario conforme al diseño que yo te muestre en el monte. Y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés iba a hacer un santuario de acuerdo a lo que Dios le había dicho en el monte. ¿Cuál diseño es que Moisés pudo ver? Noten cómo dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Hermanos, ¿Moisés inventó ese tabernáculo o fue Dios que le dijo que lo hiciera? Conforme al modelo. Esa palabra en el hebreo, modelo o diseño, es tanit, de donde se traduce la palabra plano, diseño o maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? Los ingenieros, cuando van a construir un edificio, hacen una maqueta en alto relieve, en miniatura, para enseñar de que así va a ser ya construido el edificio. O sea que Dios en el monte mostró a Moisés una maqueta. ¿Maqueta de qué? Del santuario ¿qué? Celestial. ¿Están conmigo? En el cielo hay un santuario, ¿sí o no? Porque entonces, ¿cuál modelo iba a tomar Moisés? ¿Están conmigo? Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote,
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ministro de qué? Del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no qué, el hombre. ¿En el cielo hay un santuario? Sí. O sea que el santuario no es el cielo. En el cielo hay qué, un santuario. ¿Y quién lo levantó? Dios, no el hombre. La palabra levantar es como cuando alguien construye. Dios levantó ese tabernáculo y no el hombre. En el cielo hay un santuario donde ministra ¿quién? Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, noten lo que dijo Elena de Guay en el libro Evangelismo, página 165, párrafo 1, dice: el fundamento de nuestra fe es la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial. Es el fundamento de nuestra fe. Noten. O sea, la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. O sea, esto es lo que nos hace adventistas del séptimo día, la doctrina del santuario. Si usted aún desconoce esta doctrina, aún no es adventista completo. ¿Qué dice ella? Noten cómo dice allí mismo, Evangelismo, página 167, párrafo 2, dice: en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. ¿Qué necesitamos, hermano? Terreno sólido, no arena movediza. Necesitamos terreno sólido. ¿Y cómo se está parado en terreno sólido? Conociendo que el santuario. Noten cómo dice: necesitamos sólidos pilares para el edificio. No ha de quitarse ningún solo ápice de aquello que el Señor ha establecido. Y noten cómo dice: el enemigo presentará falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario. Tremendo, hermano. Lo dijo Elena de Guay hace 100 años, que el diablo introduciría a la iglesia falsas doctrinas, negando la existencia de un santuario. Y sigue diciendo: este es uno de los puntos en los cuales algunos se apartarán de la fe, apostatarán, como lo hizo de Montfort, un documento de 1000 páginas donde contradecía la doctrina del santuario y el juicio investigador. Elena de Guay lo había profetizado: negarían el santuario. Tremendo, hermanos. ¿Por qué el diablo odia esta doctrina? Porque sin esta doctrina no se puede comprender a perfección el plan de salvación y cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. La salvación no es como le enseñan los protestantes, que creen de que la salvación solamente es un acto que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Eso es una parte de la salvación. La salvación es un proceso. Y eso lo vemos solamente reflejado en el santuario. Saben de que los protestantes desconocen estos mensajes. Ellos creen de que en la cruz Cristo terminó todo y que ahí se cumplió la expiación. Pero los adventistas del séptimo día tenemos una comprensión más profunda referente a lo que es la salvación. La salvación es un proceso que Dios hace y que solamente se puede entender a la luz del santuario. En el santuario, hermanos, está la clave para entender el plan de salvación. Cómo Dios salva al pecador y lo hace a través de un proceso. El santuario tenía 4 lugares claves. Muchos creen que tenía 3. Error.
El santuario tenía 4 lugares claves. Era el primero el campamento de los santos. El segundo era el atrio exterior o la carpa. Y el tercero, lugar santo. Y el cuarto, el lugar santísimo. Estos eran los 4 lugares claves del santuario, del tabernáculo hebreo. Y cada una de estas partes o lugares del santuario representan algo que Jesús hace para salvar al pecador. Por ejemplo, el campamento de los santos representa la humanidad de Cristo. Cristo bajó del cielo a vivir con los pecadores y vivió una vida santa. El Verbo se hizo carne. Eso representa el campamento de los santos. Cristo vivió con los pecadores. ¿Cuánto tiempo? Casi 33 años y medio. La Biblia dice que nunca pecó. Vivió o tabernaculó con nosotros. Eso representa el campamento de los santos, la humanidad de Cristo. Solamente para esto se necesitaría un seminario, pero voy a la carrera para que ustedes puedan captar el mensaje. El atrio representa que Cristo es nuestro sacrificio. Después de vivir Cristo una vida santa, murió en la cruz del Calvario. Eso representa el atrio, el sacrificio de Cristo. Murió como cordero después de vivir con los pecadores en el campamento, que es el planeta Tierra. ¿Están conmigo, hermanos? En el atrio del santuario tenemos 2 utensilios. Está el altar del sacrificio y la fuente de bronce que Salomón le llamó el mar. Tanto el altar del sacrificio o del holocausto como la fuente de bronce representan lo mismo. ¿Cómo así? Explico. El altar del sacrificio representa que Jesús es nuestro sustituto, nuestro sacrificio. Es donde morían los corderos. La fuente de bronce también representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Explico. La Biblia enseña de que antes de morir Cristo fue bautizado. Eso lo dice en Mateo capítulo 3. La pregunta es, ¿por qué Cristo tuvo que ser bautizado? Si la Biblia enseña de que el bautismo solamente es para perdón de pecados, ¿cómo es que Cristo tuvo que bautizarse? Una vez un hermano dijo, es para darnos un ejemplo. Error. Cristo no se bautizó para darnos un ejemplo. ¿Saben por qué se bautizó? Porque su bautismo era una profecía compacta que venía del santuario. Porque el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando Cristo estaba siendo sumergido en el agua por Juan, estaba dando una profecía que venía del santuario, que él iba a morir, a ser sepultado y a resucitar el tercer día. Y los fariseos, como desconocían el santuario, no captaron el mensaje, que él era el Mesías profetizado por la tipología del santuario. Eso representa el bautismo, era una profecía contenida en el lavacro del atrio. ¿Cuántos sabían ustedes de eso? Pregúntele usted a alguien, ¿y Cristo por qué se bautizó? Para darnos un ejemplo. Porque desconocen estos mensajes. Porque el plan de salvación está cimentado en el santuario. Y el diablo sabe que si nosotros negamos esta creencia, vamos a perder de vista el plan de salvación. El diablo quiere eliminar de la mente del pueblo adventista esta doctrina cardinal, porque sabe de que se van abajo todas las doctrinas del pueblo adventista, la doctrina que nos constituye un pueblo peculiar, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, la reforma por salud. Todas están contenidas en el santuario.
Y negar la doctrina del santuario es como negar que todas. Con razón, Desmond Ford atacó todo lo que la iglesia adventista enseña al atacar el juicio investigador. Llegó a negar el don de profecía en el ministerio de Elena de White. Él dijo de que los escritos de Elena de White deberían de leerse como un devocional, pero sin autoridad de inspiración. Un erudito, hermanos. Una vez me dijo un hermano, pero tú eres un laico. Yo no soy pastor, yo soy un laico. Pero tú eres un laico. ¿Cómo le vas a poder refutar a Desmond Ford si era un erudito? Saben de que hay muchos hermanos que tienen ese concepto satánico, que un erudito es infalible, no se puede equivocar. Saben que eso es diabólico. Si usted escucha a alguien que le diga así, usted no puede corregir a un teólogo porque usted no es teólogo. Esa es una doctrina diabólica. Dice la Elena de White que eso era lo mismo que decían los fariseos de Cristo, que Cristo no podía instruir a los fariseos porque Cristo no había ido a estudiar a las escuelas de los Sanedrín y no podía contradecirle a los fariseos. Tremendo, hermanos. O sea, concepto que Satanás nos mete en la mente, va. O sea, que si un erudito está equivocado, usted tiene que estar ¿qué? Callado. Como en el papado. El papa es infalible, ex cátedra. ¿Tiene que la iglesia estar qué? No tiene que hablar nada, porque el papa lo dijo. Eso es diabólico. Elena de White dijo en muchas citas, no importa el cargo que tenga o tan encumbrado que sea su puesto, si no está escrito, hay que desechar su enseñanza. Con razón a esta señora no la querían. Si usted lee los libros de Elena de White, esta mujer es seria cuando escribe. Es interesante, hermanos, que Satanás está atacando esta doctrina dentro de la iglesia adventista, la doctrina del santuario. Porque el diablo sabe de que aquí está revelado el plan de salvación. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador. Después de morir en la cruz del Calvario, resucitó, ascendió al cielo a interceder por nosotros. Esto representa el lugar santo, el santuario. La obra de mediación. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que en el santuario vemos lo siguiente: Cristo es nuestro ejemplo, el campamento de los santos. Cristo es nuestro sustituto, nuestro sacrificio, el atrio. Cristo es nuestro mediador, lugar santo. Cristo es nuestro juez, lugar santísimo. Y la salida del lugar santísimo, cuando viene Cristo por segunda vez, representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor ¿qué? De señores. ¿Notaron, hermano? Cristo sigue los pasos del santuario. Inclusive toda la Biblia está cimentada en el santuario, todo. Por eso es que los adventistas del séptimo día tenemos un conocimiento mucho más profundo que lo tienen las iglesias protestantes de la Biblia, porque conocemos una doctrina que ellos la desconocen. Noten cómo dijo Desmond Ford. Vamos a ver qué es lo que dijo Desmond Ford en uno de sus párrafos en esta tesis, en este documento de 1000 páginas. Noten cómo dijo este erudito, que ya murió, dijo así: es totalmente imposible demostrar con Daniel, Hebreos y Apocalipsis y otros que el juicio de los creyentes comenzó como resultado de un cambio en el ministerio celestial en 1844. Tampoco existe ningún texto bíblico que enseñe que un juicio investigador comience mucho antes de su advenimiento. Esto lo está diciendo un erudito de la iglesia adventista que apostató, y que muchos adventistas están leyendo esta literatura apóstata y andan repitiendo como loro la misma blasfemia de Desmond Ford. Tremendo, hermano.
No hay ningún texto que hable del juicio investigador, dice Desmond Foro. Tremendo. Noten como dice también en el siguiente párrafo Desmond Foro. Página 595 a la 651, porque es un documento de 1000 páginas. Dice así: nuestro método tradicional de explicar el juicio preadvenimiento no resistirá un examen crítico. No hay texto que enseñe un juicio investigador tal como lo proclamamos nosotros, dice él. No existe un juicio investigador. Saben, hermanos, yo me llené de pánico. Me puse a investigar qué es lo que enseñan algunas iglesias protestantes respecto a esta creencia de la iglesia adventista, y me llevé una sorpresa. Los testigos de Jehová usan literatura de Desmond Ford para también atacar a la iglesia adventista respecto a esta creencia del santuario y el juicio investigador. Tremendo. Testigos de Jehová usando literatura apóstata de Desmond Ford para negar de que esta creencia que la iglesia adventista enseña de un juicio investigador que se va a llevar a cabo antes de la venida de Cristo y que se lleva al cielo, esta creencia no tiene fundamento bíblico, decía Desmond Ford. ¿Qué es el juicio investigador para los hermanos que no conocen esta creencia? La iglesia adventista enseña, basado en la Biblia, que antes de que Cristo venga por segunda vez, va a haber un juicio investigador en el cielo, y que ese juicio se va a hacer en base a los registros celestiales. Pero me llamó la atención que Desmond Ford, ¿saben, hermano? Yo no conocía mucho sobre Desmond Ford y empecé a investigar. Quiero darme cuenta que habla este individuo. Y su argumentación es la misma que usan los protestantes preteristas. La purificación del santuario que enseña Daniel 8:14 no se refiere al papado, sino que se refiere a Antíoco Epífanes, lo mismo que enseñan los protestantes preteristas jesuitas, que el cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco Epífanes, un rey griego seleucida. Teología católica, preterista, jesuita. La iglesia adventista enseñamos de que ese cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8 es el papado, que durante los 1260 años de hegemonía papal pisoteó el santuario celestial, instituyendo eternamente un falso sistema de sacerdocio humano, incluyendo la misa. De esa manera, el papado echó la verdad por tierra y pisoteó el santuario, según Daniel capítulo 8, versículo 11 al 13. Desmond Ford decía que ese cuerno pequeño es imposible que sea el papado, sino que es Antíoco Epífanes. Si usted escucha a un adventista decir esta blasfemia, que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, recuerde que está leyendo literatura que de Desmond Ford. Tenga cuidado, adventista. ¿Por qué cree que el papado le conviene que la gente crea de que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes? ¿Ah? Porque así lo mantiene dormido. Si lo único que estamos señalando para Roma, que el cuerno pequeño es el papado, somos los adventistas del séptimo día, al papado le conviene que la gente diga: ah, el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, y la bestia y el anticristo era Nerón. Tiene dormido a los protestantes el papado. Y saben algo interesante, hermano, ¿ya tienen sueño? Si tienen sueño, hermanos, terminamos hasta acá. ¿Ah? Hermano, oigan bien lo que voy a decir. Esto que voy a decir no es broma, hermanos. Ni me lo voy a sacar de la manga de la camisa. Los jesuitas saben quiénes son los adventistas del séptimo día. Malachi Martin, un jesuita, ex jesuita, más católico que el Papa. ¿Saben qué es lo que dijo en su libro Las llaves de esta sangre? Malachi Martin dijo de entre los protestantes, los adventistas son los que más le estorban al papado para gobernar el mundo.
porque somos los únicos que estamos señalando para Roma. ¿Qué están haciendo las iglesias protestantes hoy? Eso del anticristo va a ser un hombre bien hermoso y bien apuesto que se va a sentar en el templo de Jerusalén. La marca de la bestia es un chip. Y que antes que venga la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada. Eso no le afecta al papado. La mira del papado está contra los adventistas, porque somos los únicos historicistas que estamos poniendo el dedo en Roma. Que el anticristo está sentado ¿dónde? En el Vaticano. El trono de la bestia es el Vaticano y su reino es el sistema católico romano que está en todo el mundo. Eso lo enseñamos solamente los adventistas del séptimo día. Que el cuerno pequeño, símbolo del papado, la ramera de Apocalipsis es símbolo del papado. El rey del norte es el papado. La abominación asoladora es el papado. La bestia de Apocalipsis 13 es el papado. Nombres diferentes para el mismo sistema. Pero viene Desmond Ford y contrarresta este mensaje, aplicando las profecías de Daniel y Apocalipsis a Antíoco Epífanes. Tremendo, hermanos. Dice Desmond Ford de que el juicio investigador no es bíblico. No existe ni en Hebreos, ni en Daniel, ni en Apocalipsis, ni en ningún lado. O sea que lo que está diciendo Desmond Ford en su tesis es de que la iglesia adventista está enseñando una doctrina falsa. La misma enseñanza de los protestantes. Saben que los protestantes, hermanos, atacan esta creencia de la iglesia adventista, el juicio investigador. Ahora, hermanos, yo quiero demostrarles en estos últimos minutos de que el juicio investigador es 100% bíblico, como la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Se lo voy a demostrar. O sea que esta va a ser una contestación a estos dos párrafos de Desmond Ford. Él dice: no hay base bíblica para demostrar un juicio investigador, dice él. Entonces vamos a ver. La mejor forma para saber quién tiene la razón, ¿qué hay que hacer? La Biblia. Y hay quienes dicen así: hermano, usted cállese, no puede contradecir a un erudito, porque ellos estudiaron maestrías en la universidad. Te quédese callado. Y ya me lo han dicho así, hermano. Como yo siempre ando metido en problemas, cuando yo veo algo que no cuadra con el mensaje adventista, me gusta abrir la lengua, me gusta abrir la boca y soltar la lengua. Y algunas veces me meto en problemas por decir las cosas así como son. Y varios hermanos me han dicho así: usted no puede hablar nada de eso porque usted no es erudito, usted es un laico, usted quédese callado. ¿Saben quién es el mejor teólogo? ¿Saben quién es, hermano? No, sí, Cristo es el mejor teólogo, pero aparte de Cristo, el diablo. ¿Sabe usted que el mejor teólogo es el diablo? El diablo conoce la Biblia mejor que cualquier erudito. ¿Cree que no? El diablo la conoce, porque si no la conociera, ¿para qué la va a torcer y para qué la va a citar? ¿Con qué el diablo tentó a Cristo en el desierto? Con la palabra. Pregunto, ¿el diablo conoce la Biblia? Es el mejor teólogo, el diablo. Entonces, tengamos cuidado, hermano. Entonces, el hecho de que alguien sea erudito y teólogo no significa que no pueda estar siendo usado para meter un error doctrinal. La iglesia adventista no creemos en la infalibilidad de los hombres. Nosotros creemos en la infalibilidad de las escrituras. Por lo tanto, hermanos, discúlpeme, usted pudo haber estudiado 10 maestrías en una universidad, pero si lo que usted está enseñando no tiene base bíblica, discúlpeme. Y en estas cosas no le creo, pero ni a mi papá ni a mi mamá. En cosas doctrinales no le creo a nadie. Me lo tiene que comprobar si está escrito o no. Entonces, Desmond Ford dice que no hay base bíblica para el juicio investigador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay que irnos al texto bíblico.
¿Tienen la Biblia ahí? ¿Cuándo traemos la Biblia? ¿Qué cosas debemos de traer aquí a la iglesia? Biblia, lección de escuela sabática y el ignario. Esas son las cosas que debe traer usted a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo usted conoce a un adventista en la calle? Cuando lo ve con la Biblia, el ignario y la lección. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos. Para eso es congregarse los sábados en la iglesia aquí, en este templo, es para estudiar la Biblia. Vamos a ver si es verdad que el juicio investigador es un invento que se lo inventó Elena de White. Así dicen, los adventistas creen en el juicio investigador porque se lo inventó un tal Crosser, así se pronuncia, y después Elena de White se lo copió. Entonces vamos a ver, y quiero decirles, hermanos, algo muy importante, hermanos. ¿Están aquí todavía? Yo soy adventista del séptimo día por convicción. Antes de entrar a la iglesia adventista, tuve que devorarme todo lo que la iglesia adventista enseña. Y me convencí a ciencia cierta que la iglesia adventista es la iglesia de Cristo, el remanente para los últimos días. Me convencí y con plena conciencia y tranquilo, yo me bauticé en una conferencia del hermano Arcadio García, que ya se murió. Y me acuerdo que me bautizó el pastor Ernesto Tiznado. Por eso es que el pastor Tiznado me aprecia mucho, cuando él me ve me aprecia mucho, porque él se acuerda que anduvo conmigo para arriba y para abajo dando estudios bíblicos. Y él me trajo aquí a dar estudios bíblicos aquí. Muchos hermanos que están aquí no se acuerdan de eso, pero hay hermanos que son antiguos de estar aquí. ¿Se acuerdan de que yo anduve aquí rescatando almas para Cristo? Que me iba a meter hasta allá. No sé si todavía están esas señoras que practicaban la brujería allá arriba. ¿Ah? Allá arriba estaban unas señoras que practicaban la brujería, que me daba miedo ir ahí, porque siempre que yo iba ahí a predicar me decía la señora: mira, vení, te voy a dar una pócima, te voy a bañarme, te voy a bañar para que toda mujer que tú veas la vas a ganar. ¿Me entiende? Como mofiando, ¿me entiende? Como mofiando aquello. Y yo siempre iba a dar estudio bíblico ahí, hasta arriba me iba allá hasta arriba iba a dar estudio bíblico. Y tuve como ¿cuántos años? Tuve varios días aquí, hermano. ¿Cuánto, hermano? Tuve varios días aquí, va. ¿Sí? Después vino el hermano Daniel Eduardo. Pero lo que le quiero decir, estoy poniendo ese ejemplo porque yo entré a la iglesia adventista por convicción. Yo quería estar seguro si la iglesia adventista lo que enseña tiene base bíblica. Estudié testigos de Jehová, mormones, pentecostales, católicos, carismáticos, y no me convencía. Muy superficial esa doctrina, eran superficiales. Cuando me topé con la doctrina adventista, me gustó, sólida. Y saben que una vez un pastor protestante dijo así: si ustedes quieren debatir con un adventista genuino, piénsenlo dos veces, porque los adventistas del séptimo día sí estudian la Biblia. Y hermano, no es exageración. ¿Por qué a Luis Toro, este sacerdote católico que lo financian los jesuitas, por qué Luis Toro solamente debate con hermanos humildes y sencillos, más que todo con mujeres que no conocen la Biblia? ¿Por qué? Porque él sabe qué saco se va a echar a la bolsa. El hermano Oliver Coronado y yo le hicimos una invitación a Luis Toro para que tuviéramos un debate, pero sin hacer farándula, solo los dos. Ni vieron los mensajes. Porque saben a qué gato se van a echar al lomo. ¿Saben? Los católicos saben de que la iglesia adventista tiene un mensaje sólido. Y estoy haciendo este paréntesis para que vayamos al texto bíblico. Hermano, ¿saben que una vez fui a una catedral porque quería hablar con el obispo de la iglesia católica? Le llevaba dos preguntas que me respondiera. ¿Cuál es el día de reposo bíblicamente?
Y él, para que no oyeran los demás allí, me dijo, el sábado. ¿Saben? ¿Usted cree que ellos son ignorantes? ¿Los sacerdotes creen que son ignorantes? Conocen la Biblia. Los que son ignorantes son los gatos. Los que hablan mal de la iglesia adventista son los gatos. Pero los líderes, los jesuitas, como por ejemplo Malachi Martin, lean ese libro, La llave de esta sangre. Dice que los adventistas le estorban al papado para establecer el nuevo orden mundial, porque son los únicos que están señalando al papado como la bestia del Apocalipsis. Los jesuitas saben quiénes somos. Los jesuitas saben de que hay un pueblo aquí en esta tierra remanente que levanta la verdad y la verdad, y son los adventistas del séptimo día. Y el diablo odia esta iglesia y va a ver la forma como la iglesia corromperla desde adentro. Que nuestro mensaje sea olvidado, atacar el santuario. Porque el diablo sabe de que en el santuario está revelado el plan de salvación. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro sacrificio, nuestro intercesor, nuestro juez y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto lo plasma el santuario. Vamos a ver si la doctrina del juicio investigador es invento de Elena de White. ¿Dónde la Biblia enseña de que antes de que Cristo venga por segunda vez va a haber un juicio en el cielo? No es el juicio ejecutivo donde a los impíos se les va a dar su paga. Estamos hablando de un juicio antes de la venida de Cristo, que se le conoce el juicio investigador. ¿Dónde la Biblia enseña eso? Es tan cierto que no hay base bíblica. Es tan cierto que no hay base bíblica como dice Desmond Ford. Vámonos al texto bíblico. Daniel capítulo 7, versículo 8 al 10. El profeta Daniel, después de que ve bestias y cuernos, que son una secuencia de reinos que iban a existir desde Babilonia, culminando con el cuerno pequeño que es el papado. ¿Cuánto fue el periodo de hegemonía del papado? Fue de 1260 años, que iniciaron en el año 538 y culminando en el año de 1798. O sea que esta escena que vamos a leer se lleva a cabo después de la hegemonía del cuerno pequeño. ¿Están conmigo, hermano? Daniel 7, versículo 8 al 10. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros ¿qué? Fueron abiertos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Es una escena de qué? De juicio. Esto es imposible que se esté llevando en la tierra. Y tampoco es algo que tenga que ver con la segunda venida de Cristo, porque es algo que está pasando en el cielo después de la hegemonía papal. O sea, después de 1798, Daniel ve esto en visión, que se ponen tronos, es una sala de juicio, y dice que los libros fueron abiertos. O sea, que esta es una sala de juicio. Y noten cómo dice Daniel capítulo 7, ahí mismo en los versículos 13 y 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, que son los ángeles, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Noten que el Hijo del Hombre viene hasta el anciano de días. ¿Para qué? Según los versículos 7 y 8, ¿es para qué? Para iniciar ¿qué? El juicio, porque los libros son abiertos.
se ponen tronos y el juicio inicia. ¿A dónde sucede esto? Tiene que ser en el cielo, porque es una visión que está viendo el profeta Daniel. ¿Están conmigo, hermanos? Es una sala de juicio. No cabe duda que Daniel está hablando aquí del juicio preadvenimiento, el juicio que se hace en el cielo antes de la venida de Cristo. ¿Están conmigo, hermano? Claramente. Ahora, según la Biblia, ¿qué es lo que hay en los libros? Hermanos, ¿ustedes creen que Dios necesita anotar algo para que se le olvide? ¿Para qué son estos libros? Dios registra todo en los libros, ¿pero para qué? ¿Para que no se le olvide o para otra cosa? Es porque el juicio no es para informar a Dios, sino para informar al universo, a los seres celestiales y a los habitantes de los mundos no caídos. El juicio es para vindicar el carácter de Dios. Los registros celestiales es para que Dios, a través de los registros, va a demostrar al universo si alguien se pierde o se salva, va a estar registrado el porqué en esos registros. Dios pudiese hacer el juicio en base a la fe, porque Dios sabe quién es fiel y quién no. Dios lo sabe. Quienes no saben quiénes son, la creación, el universo, y por esa razón Dios registra todo en los libros para informar al universo. Por falta de tiempo, hermano, no puedo explicar eso. Pero en el juicio preadvenimiento, que es el juicio investigador, Dios hace juicio basado en lo que hay en los libros. Durante los 1000 años, los justos que se salven y que fueron juzgados en el juicio preadvenimiento, se les va a dar el privilegio de ver esos libros durante los 1000 años. Y después de los 1000 años, ¿saben quiénes van a ver esos libros? Van a ser los impíos que van a ver esos libros. Y el que no sea escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Ellos mismos van a ver sus registros. Elena de White dice que Dios les va a permitir a los impíos que vean sus propios registros, y cuando no se encuentren ahí escritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, los registros celestiales es para informar a todo el universo de lo que Dios va a hacer en aniquilar a los impíos. Es porque Dios es justo y verdadero. ¿Están conmigo, hermano? O sea que los registros celestiales es para informar al universo. El juicio es para vindicar el carácter de Dios. Noten cómo dice Salomón en Eclesiastés 12, versículo 13 al 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. El juicio se hace en base ¿a qué? A las obras, no en base a la fe. Aunque las obras son el resultado de la fe, Dios hace juicio en base ¿a qué? A las obras. Porque, ¿saben, hermanos? Los seres celestiales creados no conocen quién es fiel y quién no. Solo Dios sabe. Entonces, Dios por eso hace su juicio en base ¿a qué? A las obras. Otra cita. Apocalipsis 22, versículo 11 al 12. Nos presenta que antes de que Cristo venga por segunda vez, va a terminar este juicio. Noten cómo dice esta cita. Apocalipsis 22, versículo 11 al 12 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La paga es de acuerdo ¿a qué? A las obras. ¿Y el juicio se hace qué? ¿En base a qué? A las obras. Pregunto a adventistas: si Cristo viene a pagar a cada quien según su obra, ¿dónde se decidió esa paga? ¿Dónde se decidió esa paga que le toca a cada quien? Los protestantes dicen que cuando Cristo venga por segunda viene a juzgar. El credo católico dice: viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Error. Cristo no viene a juzgar a nadie. Viene a pagar a cada quien ¿qué?
según su obra. Esto no lo conocía de Montfort. ¿Dónde se decidió a quién le toca cada paga? En el juicio. Es en el juicio donde Dios separa el trigo y la cizaña. Es en el juicio donde se hace la separación de los peces buenos y peces malos. La gran cosecha es el cierre de la puerta de la gracia. En el juicio es que se separa quién es el que le sirve a Dios y quién no. Cuando Cristo viene por segunda, viene a dar la paga que se decidió en el juicio. Y esto, hermanos, solamente lo podemos entender a la luz del gran Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio, revelado en la tipología del santuario, el gran Yom Kippur o el día del perdón. Es interesante que Apocalipsis 14, versículo 7 dice: el mensaje del primer ángel anuncia la llegada de este juicio que menciona Daniel, diciendo a gran voz, estoy leyendo Apocalipsis 14, 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio. Noten que todos los profetas decían vendrá un juicio, pero ahora Juan dice la hora de su juicio ha llegado. En el griego es un aoristo, es un verbo presente, es el juicio llegó. Aquí no cabe duda que se refiere al inicio del juicio investigador, preadvenimiento, porque mientras se predica el evangelio se lleva a cabo este juicio. Y es imposible que este juicio de Apocalipsis 14:7 sea el juicio ejecutivo, porque Cristo aún no ha venido. Porque Cristo lo vemos después de que se proclaman los mensajes de los tres ángeles. Y a Cristo lo vemos en el versículo 14, Apocalipsis 14:14. ¿Están conmigo, hermano? O sea que este juicio se hace en el cielo, mientras la iglesia predica aquí el evangelio. O sea que una parte de la predicación del evangelio es que la iglesia anuncia que la hora de ese juicio ha llegado. Tiempo presente, es un aoristo en idioma griego. ¿Saben algo interesante, hermano? Pudiese darles muchos ejemplos bíblicos donde este principio de investigar a alguien y después darle su paga es bíblico y está en toda la Biblia. Este modus operandi que tiene Dios para aplicar sus castigos lo vemos en toda la Biblia. Primero se investiga y después se ejecuta. Aún hasta en los juicios terrenales vemos eso. Se investiga a la persona y después, cuando se halla culpable, se le da la sentencia. Yo no sé cómo los protestantes pueden negar esta gran verdad bíblica de un juicio investigador, de que Dios primero examina los casos de las personas en base a sus obras, y si son culpables se les da la sentencia. Les pudiera poner muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Antes de dar la sentencia a Adán y a la mujer y a la serpiente, ¿qué es lo que hizo Dios en el jardín del Edén? Les hizo un juicio, los investigó, les preguntó. Después viene que la sentencia. ¿Han leído ustedes eso? Dios primero investiga el caso y después viene la sentencia. Es interesante que también vemos muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, tenemos hay una parábola que le encontramos en Mateo capítulo 22, la parábola de la boda. Esta parábola de la boda, hermanos, es una profecía compacta que en otra ocasión, cuando me inviten a predicar acá, vamos a hacer un análisis profundo de la parábola de la boda. Es una parábola profética conectada con Apocalipsis. El padre de familia entra a ver a los convidados antes de entrar a la boda. Ese examen que se le hace a los convidados para ver quién está vestido de boda es un símbolo para el juicio investigativo. El examen a los convidados es el juicio investigador antes de que suceda la boda. Noten que Dios primero investiga los casos y después viene que la sentencia. Primero Dios separa el trigo y la cizaña para después quemar la cizaña en el fuego. Todas las parábolas deben de entenderse desde esta perspectiva. Dios primero examina los casos y después da que la sentencia. Esto mismo Dios hace en el santuario. Examina los casos de aquellos que profesan ser hijos de Dios, comenzando por los muertos que murieron en Cristo y terminando por el juicio por los vivos. Y cuando Cristo venga por segunda vez, viene a dar la paga de acuerdo a lo que nosotros merecemos.
el Hijo del Hombre viene en gloria de su Padre para pagar a cada quien según qué, sus obras. Todos los versículos que hablan de la segunda venida de Cristo enseñan de que Cristo viene para qué, para pagar a cada quien que según sea sus obras. Hermanos, la pregunta es, ¿el juicio investigativo pre-advenimiento antes de la segunda venida de Cristo es bíblico o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía razón Desmofor? No, no la tenía. La Biblia enseña claramente de que en el cielo se hace un juicio y cuando venga Cristo por segunda vez viene a pagar esa paga que nosotros nos merecemos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y hayamos crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. No, yo sé cuál cita me está hablando. Me está hablando de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4. Le voy a explicar así en 2 patadas. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo está hablando allí de la apostasía de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, empezó a apostatar desde el siglo II al siglo IV. Esta apostasía dio a luz al papado, que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. En mi canal tengo un tema donde explico ese versículo. El Judas y el papado. Hago un paralelo entre Judas y el papado. ¿Cuántos han visto esa presentación, hermano? Esa información que doy ahí. Hago un paralelo entre Judas y el papado. ¿A quién se le llama hijo de perdición en la Biblia? A Judas, el hijo de perdición. Pero Pablo se lo está aplicando al papado. O sea, la apostasía vino primero y eso dio a luz ¿qué? Al hijo de perdición. O sea que el anticristo viene primero para engañar al mundo y después viene la segunda venida de Cristo. Y esto es paralelo porque al final de la historia, hermanos, Satanás va a engañar al mundo con milagros y falsas maravillas. Y esto preparará el camino para la manifestación de Satanás, que se va a aparecer como un Cristo. O sea, todo es paralelo. Todo es paralelo. Y mucha gente va a quedar engañada. Por eso que Cristo dijo en Mateo 24, si los dijeres que este es el Cristo, no vayáis, porque el diablo va a personificar ¿qué? A Cristo, lo va a falsificar. Pero va a haber otra apostasía. ¿Dónde va a haber una apostasía? Una apostasía nacional y global, cuando se invalida la ley de Dios. Pero también va a haber una apostasía en la iglesia adventista, la apostasía omega, que le llama Elena de White. Váyanse a mi canal, hermanos, busquen ese video, la apostasía alfa y omega. Y también busquen el tema que se llama Judas y el papado. ¿Qué información que doy ahí, hermano? Ok, hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición y hayan crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios.